Hoy tenemos 7 invitados muy especiales. Estos, pues, como les conté, son estudiantes de posgrado que estaban previamente. La primera es la doctora Natalia Rodríguez, ella es médico de la Universidad Javeriana, residente de cuarto año de urología de la misma universidad. Ha presentado varios póster en los congresos de Asociación Americana de Urología, en el Congreso Internacional de Continencia sobre Urodinamia en el 2023, en el Congreso Nacional de Urología en la Sociedad Colombiana, y este año va a mandar su trabajo de grado en agosto en el Congreso Nacional de Urología, donde esperamos pues tenga un reconocimiento. Bienvenida, doctora Natalia. La siguiente invitada es la doctora Mariana Mikkelsen, ella es médico de la Universidad de La Sabana, residente de tercer año de Medicina Familiar de la Universidad Javeriana. Ella hizo un trabajo muy bonito, cualitativo, para que vean que no solo todo es cuantitativo, sino que también lo cualitativo, y su trabajo de grado fue el segundo puesto en el concurso de póster de investigación en el primer encuentro de semilleros de investigación en salud mental. El tercer invitado, bienvenida doctora. El tercer invitado es Mauricio Manrique, es un gran amigo, es co-R mío de Medicina Interna. Él ha participado en varios congresos, obtuvo el tercer lugar al mejor trabajo por residente en el 14º Simposio Internacional de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Fue el primer puesto en el concurso de póster en el Congreso Nacional de Nefrología en el 2023. Presentó este año un trabajo en el Congreso Americano de Cardiología en Chicago, y este año esperamos que obtenga un premio por su trabajo de grado en el Congreso Latinoamericano de México en septiembre. Bienvenido, doctor. La siguiente es la doctora María Juliana Soto, ella es médico general, internista y fellow en este momento de endocrinología de la Universidad Javeriana. Ella tiene 11 publicaciones de alto impacto con varias citaciones a nivel internacional, ha participado en 4 eventos académicos y en uno de esos tuvo reconocimiento como primer puesto. Bienvenida, doctora. El siguiente es el doctor Hernán Felipe Guillén, él es médico, máster en epidemiología, fellow de neurociencias, es residente de segundo año de psiquiatría y es estudiante de tercer año del doctorado en neurociencias. Él ya es miembro internacional de la Sociedad de Neurociencias y fellow internacional de la Asociación Americana de Psiquiatría, y pues es residente de segundo año de psiquiatría, entonces es muy meritorio todo lo que ha hecho. Bienvenido, doctor. El siguiente es el doctor Carlos Eduardo Rey, él es médico de la Universidad del Rosario, residente de cirugía general de la Universidad Javeriana, fue investigador clínico en Harvard, tiene una maestría en investigación clínica, tiene 88 publicaciones en revistas indexadas con 196 citaciones, y durante su transcurso de la residencia solamente ha participado en congresos nacionales e internacionales como expositor entre el 2017 y 2024. Y por últimas tenemos a la doctora Liliana Cuevas, ella es cirujana general y pues, especialista en cirugía oncológica de la Universidad Javeriana. Ella además hace poco terminó su maestría en epidemiología clínica también en la Universidad Javeriana, ha tenido múltiples premios y pues entre esos es tutora de 2 trabajos premiados en la Asociación Colombiana de Cirugía, y durante su fellow su tesis fue tesis meritoria. Entonces pues bienvenidos a todos, bienvenido a la doctora Liliana Cuevas, y esperamos que este sea un espacio para que pues ellos les cuenten y pues resuelvan dudas. Les presento a David Corredor, jefe de residentes de Medicina Interna, y pues él va a dirigir el conversatorio. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos, reiterando pues a todos nuestros invitados, pues darles las gracias por estar aquí. Ya se dan cuenta que pues todos han trabajado mucho en investigación y han tenido pues diferentes experiencias durante su formación aquí en la Universidad Javeriana. Entonces la idea es que charlemos un poco de eso y que vayamos como conociendo cómo superamos algunas dificultades, cómo fue la experiencia y de dónde surgieron pues, las ideas de investigación. Entonces lo primero que quería preguntarles era de dónde salen esas ideas. ¿Sabes? Creo que cuando uno empieza estos procesos de investigación, la primera pregunta es esa: ¿de dónde voy a investigar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, no sé, Mauricio, por ejemplo, si nos puedes contar de dónde surgieron esas ideas, cómo empezaste tú en este camino de la investigación. Bueno, muchas gracias, David. Creo que inicia todo desde el gusto, pues ojalá inicie todo desde algo que uno esté
esté motivado a hacer y que disfruten el proceso. Si no se vuelve probablemente una obligación, sea mucho más difícil el proceso. En mi caso, pues quiero resaltar que mi compañero de investigación siempre ha sido Nicolás, que está sentado atrás, presente aquí en este simposio, en donde nos sentábamos y nos preguntamos, una reunión de un almuerzo, unos minuticos después, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué nos hemos dado cuenta que falta o cuáles son esos gaps de evidencia? Estaba haciendo una presentación sobre X tema y me di cuenta que en la población colombiana no está escrita la prevalencia. Y ahí tenemos acceso a bases de datos grandes en el hospital. ¿Por qué no hacemos esto? O fíjese que, pues, puede ser un tip también, fíjese que estaba revisando esta revista de Impacting y ese mes tienen calls for papers en insuficiencia mitral, por ejemplo, y pues yo tengo un bonito reporte de caso, ¿por qué no hacemos esto? Otras ideas también es estar pendiente de las redes sociales, ver las sociedades colombianas, las sociedades internacionales, el próximo congreso de imágenes, el próximo congreso de cirugías, el próximo congreso de tecnología, de inteligencia artificial. ¿Yo qué tengo para ofrecer en estos congresos, en estas ponencias? Yo creo que es gran parte como de esa curiosidad, sobre todo, de darse el tiempo, porque pues si pasa uno derecho y nunca se para y se pone a pensar en realidad, pues es difícil que salgan ideas. Entonces uno de los tips es aprovechar esa tarde de investigación que tenemos, aprovechar otros espacios con compañeros, hablar entre residentes. Muchas veces sale una revisión sistemática, vi que varios de los ponentes aquí han hecho revisiones sistemáticas, usualmente es entre dos, pueden ser 4 personas, hablar, porque eso va haciendo como el esfuerzo conjunto, va haciendo esa unión y nos sirve a todos, nos sirve al residente pues, de la idea, o digamos al que le toca hacer el entregable, que eso puede ser un tipcito, que es unirse a las personas que necesitan hacer una entrega. Yo necesito, pues en el caso de medicina interna, en segundo año, hacer una revisión sistemática de la literatura, necesito pues, llamar a un residente, puede ser un poco más grande, un residente más pequeño, decirle a un residente más pequeño que le pueda ayudar con su revisión sistemática, y ahí van creciendo las ideas. Otro tip sería como, si se me permite el término, la bola de nieve. A medida que yo voy investigando, seguramente van saliendo más ideas. Fíjense que hice este estudio de prevalencia, por ejemplo, de la retinopatía del prematuro por decir un caso de oftalmología en Colombia, y estuve revisando la población, el registro de CISPRO, y me di cuenta que hay otras variables que yo puedo trabajar, y sale otro estudio. Entonces creo que a medida que uno se adentra en la investigación va siendo mucho más fácil seguir dando ideas. Gracias, Mauricio, son buenos consejos. Bueno, también quiero preguntarle a Carlos, bueno, 88 publicaciones, ¿de dónde saca uno tema para escribir tanto? Es que lo que pasa es que yo empecé hace mucho, yo empecé incluso antes de graduarme en el proceso de investigar. Entonces, tal cual lo que dice nuestro compañero es que todo nace a base de una investigación que es colaborativa. Entonces, en el momento en el que yo me gradué, ayudé a residentes cuando me gradué interno. Luego, cuando ya fui médico y fui parte del semillero de investigación donde trabajaba, también ayudaba a residentes, ayudaba a internos, ayudaba a estudiantes. Entonces uno tiene esa bola de nieve que hablaba él, va creciendo y uno va haciendo parte de más procesos de investigación. Y luego ya pues estudié antes de entrar a la residencia investigación, y eso hizo que tuviera muchas más estrategias y muchas más armas para poder investigar. Entonces uno, a lo largo de la parte asistencial, uno se va generando cada vez más preguntas sobre lo que hace. Y lastimosamente en Colombia, afortunadamente, hay muy poca descripción de lo que hacemos. Y nosotros pensamos, o nosotros tenemos
ese estigma de que a nosotros lo que hacemos acá no le interesa al resto del mundo, no le interesa al americano, porque el americano ya tiene todo, el europeo, y resulta que no, resulta que es bastante interesante lo que nosotros hacemos, tenemos muchas cosas que ellos no, y pues a la hora de la verdad, eso solamente contribuye a impactar positivamente no solo el hospital donde uno esté, sino a generar ciencia, a generar conocimiento colombiano. Entonces, ¿de dónde nació todo eso? Básicamente preguntarnos qué estábamos haciendo. ¿Sí? Y así nacieron todas y nacerán las que siguen, porque siempre va a haber una pregunta de por qué hicimos esto y no lo otro. Listo, muchas gracias. Sí, de acuerdo con que esas dificultades y esos huecos como en la evidencia también son fortalezas y oportunidades de investigación. Desde lo quirúrgico, le quería preguntar a la doctora Lina cómo surgen necesidades de investigación en cirugía, que de pronto es un área donde investigar puede tener unas aristas distintas. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación y pues me encanta estar en este tipo de actividades y animar a la gente a investigar. En cirugía surgen de la misma forma que en las otras, es decir, pues Carlos que está también en cirugía y que hemos trabajado también en trabajos, surge igual como él ha hecho, ¿sí? Son preguntas igual de investigación, hacemos esto, no lo hacemos. Creo que el reto en cirugía es que tenemos más limitaciones de pronto para hacer investigaciones con un poquito más de poder en la evidencia como estudios experimentales, porque ese de pronto es como el cambio que hay con otras especialidades, pero las preguntas surgen de la misma forma, las adaptamos un poco por lo que estoy diciendo y tal vez lo que a veces también recalcamos mucho son los reportes de casos, ¿no? Porque obviamente en lo técnico a veces pueden haber diferencias que cambian los resultados y publicar eso, aunque sea de pronto dentro de lo más bajo en la evidencia, sí puede dar muchas herramientas en la práctica que de pronto una P, ¿sí? Sino de pronto si alguien va a buscar rápidamente cómo ayudar a reparar esa fístula y de pronto hay un reporte de caso y da esas herramientas y tú lo aplicas y te funciona muy bien, es, digamos que es muy motivador y de pronto también se diferencia un poco con las otras especialidades, pero en realidad pues, el quirúrgico funciona muy similar al resto. Muchas gracias. Y finalmente va a terminar con esta última pregunta. Quería preguntarle al doctor Felipe, desde la neurociencia, la psiquiatría y todo, ¿cómo ha sido el proceso de tener un mentor o de vincularse a grupos de investigación para esta generación de ideas y cómo ha impactado eso pues, a lo largo de toda su formación? Yo creo que poder trabajar con un mentor es clave en el proceso de investigación desde que uno tiene su primer contacto, inclusive en el pregrado. Mi historia fue así. Por ahí yo veo a dos compañeros que estudiaron conmigo en el pregrado ya hace mucho rato, ya son fellows, seguramente eran entregas de fellow, y ya más o menos en el segundo semestre yo tuve mi primer contacto con mi primer mentor. Y curiosamente no era de la Facultad de Medicina, y yo pues estoy hablando del 2000 algo, era de la Facultad de Ciencias. Entonces ahí empezó, digamos, como mi camino en investigación, empecé colaborando muchísimo con las investigaciones que él hacía y pues inspirándome muchísimo en lo que él trabajaba. Después, pues a medida que fue avanzando mi carrera, fui teniendo mentores en diferentes áreas. Cuando salí a hacer mi máster afuera, tuve un mentor también. Cuando fui a hacer el fellow, también tuve un mentor. Y ahora haciendo la residencia del doctorado, también tengo mentores que me han acompañado. Hay mentores metodológicos que creo que son fundamentales porque pues, muchas de las cosas que vamos a hacer en investigación no tenemos esas habilidades y los mentores y los grupos metodológicos van a ayudar mucho. Pero también hay mentores que se salen un poco del campo metodológico y son pues aquellas personas también que tienen una gran experiencia y que inspiran en su quehacer diario, que también de alguna forma forjan el espíritu investigador, que yo creo que la investigación tiene que ir mucho más allá de las herramientas técnicas que uno puede adquirir. Las herramientas técnicas pues se adquieren, un programa se las hace, si uno va al departamento de bioestadística ellos le ayudan con eso. Pero particularmente las tres cosas que yo adquirí con mentores en diferentes momentos de mi formación académica han sido, la primera, la observación. La observación es lo que me ha ayudado a mí a poder encontrar preguntas o vacíos dentro del paciente. Yo particularmente no hago investigación clínica, entonces
la observación que veo con los pacientes en el día a día, desde que tuvo mi primer contacto, cuando estuve en el pregrado y hoy en día pues, haciendo programas de posgrado, ha sido fundamental. La segunda es la curiosidad, o sea, una pasión muy grande por descubrir, por estar todo el tiempo haciéndome preguntas y buscando de qué otra forma puedo yo, con lo que yo voy a investigar, poder ayudar a los otros, porque de alguna otra forma yo trato de hacer investigación que pueda tener impacto, que pueda ser implementada rápidamente. Y el tercer elemento es de quitarle el miedo a la incertidumbre. Nosotros vivimos en una carrera en la cual la incertidumbre es constante. Yo desconfío un poco de quienes tienen múltiples certezas y la incertidumbre me ha acompañado en mi proceso como investigador y como clínico a poder hacer investigación y disfrutar en ese proceso. Muchas gracias. Sí, son excelentes tips. Creo que precisamente quería seguir por ese lado sobre la parte metodológica y preguntarte, Juli, por ejemplo, cómo ha sido el abordaje de plantear la parte metodológica de un estudio, qué tan importante es tener asesoría de alguien en este aspecto. Bueno, y nuevamente pues gracias por la invitación. Creo que yo he sido muy afortunada y he tenido excelentes mentores y eso es fundamental para poder tener claro qué metodología se tiene, porque a veces uno como clínico pues tiene muchas preguntas y pues también digamos que parte de la curiosidad del clínico es bueno, porque se hace esto y no puedo hacer esto y como hacen eso pues hacer la pregunta de investigación, pero pues muchas veces uno tiene que tener un poco la tierra de venga, eso se tiene que hacer así o no toca desde un reporte de casos, desde una serie de casos, porque pues no podemos hacer un estudio grande con este tipo de pregunta. Entonces creo que sí, pues tanto con la mentoría como tener un asesor metodológico es muy importante. Yo he tenido la fortuna pues de tener al doctor Muñoz como parte pues de la asesoría metodológica y mentoría en mi proceso de investigación, pero pues no solo es tener a una persona y estar de la mano con esa persona, sino también tener unas bases, o sea pues es importante tener unas bases académicas y saber qué metodología saber para investigar, saber cuándo es importante reportar un caso, cuándo es importante tener una serie de casos, cuándo se puede hacer un estudio de cohortes, cuándo de pronto sí me pueden apoyar con un ensayo clínico. Entonces, pues no es solo tener un asesor metodológico, sino que pues lastimosamente pues sí toca saber sobre metodología a lo largo pues, de la carrera y del proceso formativo. Pero pues es muy importante realmente tener esos apoyos. En medicina interna los tenemos, sé que en otras especialidades los tenemos. Si no, uno tiene alguna idea o algún proyecto de investigación que quiera hacer, en epidemiología, el departamento de epidemiología siempre tiene pues, las puertas abiertas para llevar ideas de investigación. Entonces pues creo que la excusa de que no hay asesor metodológico o apoyo en ese sentido pues no hay. Realmente sí hay mucho apoyo en la universidad, entonces pues ese es un consejo que le doy a todos que pues busquen ayuda porque sí se puede hacer este tipo de proyectos. Listo, muchas gracias. Mariana, te preguntar también desde la investigación cualitativa, ¿cómo ha sido la experiencia en ese aspecto de plantear el estudio y cómo irlo estructurando? Pues muchas gracias por el espacio y la invitación. Pues para comentarles, fue mi primer acercamiento con la investigación cualitativa, digamos, de primera mano. Fue un proceso muy enriquecedor, tanto personalmente como profesionalmente, porque me permitió entablar una relación con los pacientes como personas. Y eso me pareció algo pues, realmente muy enriquecedor, ya que pues, te permite entender que es una persona con sentimientos, con una historia, con una perspectiva. Y esto pues viene de la mano con algo muy importante en la investigación cualitativa, y es que estamos tratando con personas con experiencias muy profundas, sentimientos, cosas que son muy personales a veces para ellos, y creo que la guía del tutor metodológico en este caso es fundamental porque pues como lo digo, es una guía en este proceso, nos ayuda a entender la relevancia de eso que estamos obteniendo, de eso que nos están compartiendo. Y creo que esto nos permite ahondar un poco más en esa relación y pues para esto es muy importante tener esa guía metodológica para que podamos saber cómo utilizar esta información de la forma más respetuosa y digamos sin sesgar o sin cambiar el significado de lo que nos están diciendo.
Entonces para mí fue realmente una experiencia muy enriquecedora y muy grata, y los invito también a buscar un poco más sobre la investigación cualitativa, que tiene cosas muy interesantes para ofrecernos. Muchas gracias. Y Natalia, desde lo quirúrgico, ¿qué nos puedes contar de cómo fue en los departamentos a tus compañeros que van a entrar en la especialidad quirúrgica? Sí, bueno, cuando yo empecé, me dijeron desde el principio, bueno, tienes que entregar reporte de caso, revisión sistemática y un trabajo de grado. Yo también lo veía muy gris, pero creo que todo nace del desconocimiento de cuando uno entra. Y a medida obviamente que fui empezando a tener preguntas en consulta, lo mío fue más como con los pacientes, en la consulta con una de mis profesoras de urología funcional, en cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Como, nosotros somos una especialidad quirúrgica, sin embargo, pues también uno tiene que saber cuándo uno se debe operar a un paciente, pero pues tiene otras opciones, entonces optimizar esas otras opciones, cómo hacer para que el paciente mejore su calidad de vida sin es candidato a cirugía. Entonces, desde esas preguntas, como esa curiosidad, entonces nace, pues yo creo que muchas ideas de investigación, pero especialmente mi trabajo de grado. Entonces, desde ahí tiene muchos retos, especialmente porque cuando entré, no, pues desde el desconocimiento, pero creo que hay muchas herramientas. Tengo muy buenos tutores, tutor metodológico también del tema en la oficina de epidemiología y bioestadística también. Siempre todos los profesores han estado muy dispuestos a colaborar. Creo que también es muy enriquecedor porque también tuve un acercamiento con la vida de los pacientes, entonces más allá de la consulta de 20 minutos, hacer entrevistas con los pacientes y escuchar realmente como qué es lo que sufren y qué es lo que se les afecta, creo que me permite pues conocer más allá de lo que yo leo o veo en cirugía, sino entenderlos y ahí sí pues ofrecerles mejores cosas. Sí, también eso es importante, toda la parte humana que hay detrás de donde surgen las ideas. Creo que para ninguno es un misterio que de pronto a veces investigar tiene algunas dificultades desde el punto de vista como operativo, de conseguir el presupuesto, de la parte como administrativa. De eso, por ejemplo, Carlos, te quiero preguntar qué dificultades has encontrado en el camino y cómo has solventado estas para poder llevar a cabo tus publicaciones. Que las dificultades de la parte operativa, creo que todos hemos sido o hemos sufrido la frustración de que le devuelvan a uno un proyecto o que le digan a uno no lo vemos viable, y uno desde la parte como desde el desconocimiento, desde la parte médica uno dice pero sí es viable, o que le digan a uno no, es que eso no tiene tanto impacto, porque muchas veces pasa, y estoy de acuerdo con lo que decía la doctora Cuevas, es que a veces se minimiza la investigación porque no es un experimento clínico, porque no cambia drásticamente el manejo de los pacientes. Entonces, eso genera mucha frustración, más que cualquier otra cosa, que a uno le rechacen 1, 2, 3, y cuando uno habla con sus compañeros, eso es, ¿por qué hizo este trabajo? No, porque me rechazaron el otro. Entonces, ¿cómo uno sortea esas dificultades operativas? Yo creo que a base de levantarse, de revisar lo que les están diciendo y de reconstruir todo en base a lo que uno quiere investigar, con el gusto. Estoy de acuerdo que uno no puede investigar sobre lo que uno no le gusta, porque si no, pues a uno le va a flojer y lo va a dejar atrás. Entonces las dificultades operativas que yo más veo son estas, que a uno le rechacen varias veces algo y tanta burocracia que a veces existe, que es incluso normal, es investigar, pero tanta burocracia agota, y eso es lo que más yo veo que pasa en el continuo, y la única forma de sortearlo es con tutores, con asesores, y no perdiendo como esas ganas de sacar adelante a alguien, porque cuando se pierden las ganas ahí ya no hay nada que hacer, ya el trabajo se pierde. Listo, muchas gracias. Te quería hacer la misma pregunta, Will, desde el punto de vista, ¿qué dificultades has encontrado y cómo las has logrado superar? Pues bueno, en mi caso, no sé si a ustedes les ha pasado también, pero digamos que cuando uno tiene ya una idea establecida y pues con su tutor dice, bueno, vamos a hacer esta idea, llevarla a cabo a veces no es tan fácil como uno cree.
hay como dos casos en especial, dos tipos de estudio que, por ejemplo, uno que pues una cohorte de pacientes embarazadas, entonces tenemos la idea, tenemos todo listo, recogemos los datos, la base de datos. Entonces, recolectar datos es un trabajo bastante difícil, es pesado, y sobre todo si somos pocas las personas del grupo de investigación o pues que estamos haciendo parte del proyecto, creo que eso es lo que más lleva tiempo. Por eso yo siempre a los residentes cuando entran les digo, desde ya empiecen a pensar en su idea de investigación, porque lo más largo es la recolección de datos, hacer una buena base de datos, porque si uno no tiene una buena base de datos, pues es imposible analizar los datos. Muchos de mis compañeros al final, que ya pues estábamos a punto de graduarnos en medicina interna, tenían todo, y cuando se pusieron a ver, pues para intentar analizar los datos, la base de datos era imposible, o sea, desorganizada. Entonces sí es algo muy importante, creo que de las partes operativas que pues son cansonas, pero pues hay que hacerlas, es una buena base de datos. Mi consejo es que con su tutor y con su asesor metodológico realicen como la base de datos, porque como qué variables van a incluir, porque si uno no tiene claro eso, pues no es posible hacer el proyecto. De las otras pues, características o dificultades operativas que he encontrado es, digamos que el tiempo. Me parece que pues, a pesar de que nosotros tenemos un espacio protegido en medicina interna y en el inferior también nos protegemos una tabla de investigación, a veces yo pues, en muchas ocasiones siento que no es suficiente. Hay rotaciones más pesadas que otras, uno en la residencia se la pasa haciendo turnos, entonces creo que sí, a pesar de que nos protegen el espacio, pues también es como de uno ponerse como el tiempo para poder hacer algo bien, sobre todo si son pocos los que hacen parte del estudio, pero pues mi consejo ahí es como organizarse, empezar desde ya, o sea, desde que uno empieza a tener la idea de investigación y buscar el grupo con el que uno va a investigar. Y pues nada, ese sería como mi consejo. Pues creo que digamos que de otras dificultades, a veces sí que es como que uno le gustaría publicar una revista uno o auto, pero pues a veces por recursos no lo podemos hacer, a pesar de que pues estamos en el Consorcio Colombia y la universidad nos apoya mucho pues para poder publicar en estas revistas que ya Diana explicó, pues a veces sí las limitaciones de recursos están. Entonces, esas serían como las tres cosas que yo diría en cuanto a limitaciones. Muchas gracias. Y Felipe, quería preguntarte con tu experiencia, ¿qué tips nos podrías dar de enfrentarse a una revista, a un comité de ética? ¿Cómo fortalecer el trabajo para que digamos, pueda pasar por esas barreras metodológicas, temáticas, que a veces son necesarias para que el trabajo llegue a tener un mayor impacto? Bueno, quiero darles esos tips, pero también quisiera mencionar algo con relación a lo que han dicho mis compañeros anteriormente, y es con relación a los recursos. En mi experiencia, yo les sugeriría que traten, cuando ingresen a sus programas, preguntar cuáles proyectos ya se encuentran en curso y cuáles proyectos ya tienen financiación. Eso facilita muchísimo poder lograr hacer investigación, sobre todo cuando entren a programas que son cortos. Un programa de 3 años no le va a permitir a usted hacer una cohorte, evidentemente no subieron nunca a hacer ensayos clínicos aleatorizados porque poco hacemos acá en la universidad, y adicional a eso pues tiene digamos unas vicisitudes en los tiempos muy grandes. Pero cuando los departamentos tienen proyectos en curso, eso va a facilitar enormemente la posibilidad de que las preguntas que ustedes puedan desarrollar se anclen a proyectos que uno ya tiene financiación. Entonces, pues por ahí de hecho ya ustedes han pasado ciertas vicisitudes que las pasó otro residente o las pasó el investigador principal, que suele ser alguno de los profesores. 2, pues tienen un interesado, es decir, los proyectos que ya se encuentran con financiación tienen un profesor o tienen un académico, un investigador dentro del departamento que ya lo está conduciendo y que va a tener la atención 100% en esos proyectos y va a prestarle la atención. Algunas de las cosas que yo veo, por lo menos en mi departamento, es muchos compañeros han planteado ideas que son maravillosas, que son muy buenas, porque pues, evidentemente obedecen un proceso crítico de tratar de responder un vacío en el conocimiento. Sin embargo, se ven muy solos, y se ven muy solos porque no hay alguien más que esté acompañando ese proceso, y pues recordemos que esto viene mucho
del interés que haya también de parte del departamento, de parte del grupo. Entonces, yo estoy completamente seguro que en gran parte de los departamentos la universidad ha hecho un esfuerzo muy grande en que muchos de los clínicos se vuelvan clínicos investigadores. Por ejemplo, pues es el doctor Muñoz, la doctora García, todos han hecho investigación y tienen proyectos en este momento en curso. Entonces, muchas de las ideas que ustedes van a ver la posibilidad de anclarlas a proyectos ya que están funcionando en el departamento. Ahora, ¿cómo sobrepasar algunos aspectos que todos los que hacemos investigación, así ustedes el día de mañana se dediquen a la investigación y a la clínica de lleno, o solamente hagan la clínica, pues durante este tiempo van a tener que realizar procesos de investigación? Y es la parte, digamos, metodológica con relación a la construcción de un protocolo de investigación. Ahí gran parte de los problemas que yo veo que tienen muchos, digamos, durante el proceso de conducir o lograr obtener las aprobaciones. Todas las investigaciones van a tener que llegar a un comité de ética y un comité de investigación, y muchos de los proyectos se caen allí, y se quedan allí porque no hay, digamos, una construcción con unas bases metodológicas sólidas. Cualquier proyecto de investigación en esta universidad lo van a revisar epidemiólogos, lo van a revisar expertos temáticos, y ellos van a poner limitaciones porque de alguna otra forma se va a buscar que la investigación sea ética, garantice la seguridad, pero también que metodológicamente se pueda realizar. Entonces, algo muy importante es busquen asesoría. Entonces, uno no tiene que sabérselas todas, ustedes no tienen que ser epidemiólogos, no vinieron acá para ser epidemiólogos tampoco. Entonces, uno busca aquí un epidemiólogo en el departamento de estadística y epidemiología, o busca un residente que tenga experiencia. Mis compañeros, por lo menos en mi corte ahorita, yo creo que soy el único epidemiólogo, muchos me han buscado, venga Guillén, ayúdame con esto, y uno pues colabora en ese proceso. También hay profesores dentro del departamento que son epidemiólogos, entonces eso también les va a facilitar tener un protocolo de investigación. Hay que leerse muy bien cuáles son los pasos. Gran parte de lo que a uno le pasa en la vida es porque uno no lee bien, entonces hay que leer muy bien cuáles son los pasos que uno tiene que cumplir para poder pasar, digamos, a los comités. El comité de ética tiene una serie de documentos que hay que tener listos, hay una serie de alguna otra forma de requerimientos que se necesitan para conducir investigación. Entonces, si uno lo lee muy bien, uno tiene, digamos, muy claras las fechas, qué es lo que necesita, uno se va a adelantar a eso. Eso yo creo que en últimas termina siendo no tan difícil y todos lo terminamos de alguna otra forma subsanando. Hay que hacerlo rápido, porque si usted va a hacer eso en el tercer año o a final del segundo año, no le garantizo que vaya a tener posiblemente resultados para mostrar, y hay personas que han tenido que aplazar ciertos procesos finales porque no han cumplido con los compromisos de investigación. En cuanto a las publicaciones, pues evidentemente usted tiene que pararse en cuál es el tópico en el que usted está trabajando. Ahí nos mostraron unas herramientas muy buenas como Simago, donde le ayudan a escoger de alguna otra forma los journals. Algo que pasa frecuentemente es que yo mando al journal que quisiera, pero ese journal tiene un scope diferente a lo que yo estoy publicando. Entonces uno tiene que ir al journal, leer cuál es el objetivo del journal, cuál es digamos, la intención de ese journal, de qué tipo de publicaciones. Y uno también tiene que ser realista. ¿Será que mi publicación tiene la capacidad de poder llegar a una revista Q1 con un H-index muy alto, o será que tengo más chance de pronto de publicarlo en unos cuartiles menores? Eso se lo digo porque en promedio la evaluación de un proceso de peer review en una revista dura aproximadamente entre 6 y 8 meses. Si yo mando algo a Nature o a Science, pues se me va a demorar casi un año. Entonces, pues ahí voy a perder bastante tiempo con una investigación que posiblemente de pronto no tenga, digamos, el perfil para eso. Entonces hay que tener como muy claridad esa investigación, a qué perfil se puede apuntar, y Simago es una buena herramienta. Y lo que es muy importante, pues es que hay que saber escribir. O sea, así como mencionaba que hay que leer bien, pues cuando uno quiere publicar, uno tiene que saber escribir bien. Eso es un proceso que se gana, pero se gana solamente con hands, haciendo las cosas. Entonces, unirse a personas que ya han tenido experiencia publicando y escribiendo funciona muy bien. Le da a usted también relevancia de aparecer como autor en algunos artículos. Eso es bien visto por los editores, eso es bien visto. El proceso de cegamiento en peer review ya no es tan como antes. O sea, hoy en día uno ya sabe cuál es el que está publicando, etc. Y eso tiene unos sesgos importantes, pero de alguna forma
Usted tiene que avanzar en ese proceso y pegarse a gente que ya sabe publicar, que ya sabe escribir, le va a ayudar muchísimo. El Elsevier, Springer Nature, todas estas editoriales tienen cursos para aprender a escribir artículos de investigación. Eso es importante tenerlo claro, porque si no, pues digamos que las probabilidades de éxito de pasar un proceso de peer review van a ser muy pocas. Entonces, hacer estos cursos que son gratuitos, las universidades, Consorcia Colombia, que la Javeriana hace parte de ese convenio, tiene programas para los investigadores de aprender paso a paso cómo es la escritura científica. Entonces uno como residente lo puede hacer. Yo lo he hecho durante muchas ocasiones porque a pesar de que uno tenga ya experiencia publicando y publicando en journals, pues todo, uno siempre va a tener una limitante y es un proceso que uno no lo hace todo el tiempo y que cuando lo hace tiene que tratar de poner las mejores ideas y va a tener personas que siempre se lo van a criticar. Entonces hay que tratar de conseguir todas las habilidades para poderlo lograr. Listo, muchas gracias. Son excelentes consejos que creo que todos como investigadores hemos encontrado en diferentes puntos de la publicación. Pues al principio planteamos que a veces cuando uno empieza el proceso formativo estos temas de investigación pueden parecer como una misión imposible, ¿no? Pero quería preguntarte a ti, por ejemplo, y ahora estando al otro lado, si es una misión imposible, ¿valió la pena haber dedicado todas esas horas a investigar? Yo creo que sí es posible. Implica un esfuerzo muy grande de uno, pero es muy enriquecedor. Entonces, yo creo que hacer al menos mi trabajo de grado creo que me enseñó, bueno, primero optimizar mi tiempo. Yo creo que todos sabemos que la residencia exige una organización de tiempo muy especial, pero también hacer un trabajo de grado y cumplir con otros requisitos aún más. Y si se puede, pues es cuestión de ser disciplinado y pues contar los tiempos y aprovechar el tiempo que también da la universidad. Para eso tenemos espacios protegidos, tenemos tiempo protegido y hay que hacerlo así. Durante mi proceso no siempre pude respetar ese tiempo de investigación, pero pues mi consejo para los que están entrando es que lo hagan, o sea, que lo hagan así como llegan a estudiar tal vez todos los días, que también lo hagan con su parte de investigación. Personalmente también me enseñó a ser perseverante. También tuve pues, muchos momentos en los que me sentía frustrada, estresada, ya no, esto ya no lo voy a hacer. Y confiar en que hay alguien que sabe más que tú y en delegar las cosas, ¿no? Uno hace un trabajo de investigación, es mi trabajo acá, pero yo no estoy sola, tengo un equipo. Entonces hay que confiar en el equipo, hay que delegar las funciones. Entonces también creo que crecí en ese aspecto, ¿no? En que no todo lo tengo que hacer yo. Y ¿qué más? Creo que eso sería lo más importante y pues lo que ya mencioné acerca de lo que me enriqueció con respecto a mi formación como uróloga con mis pacientes, y es como a ver esa otra parte, ¿no? Más allá clínica, quirúrgica, sino entrar en real contacto con la vida social, cultural de los pacientes también, sí vale la pena. Súper, muchas gracias. Mari, tú también, si quieres compartirnos, ya estando del otro lado, ¿qué aportó para ti la investigación en tu residencia? ¿Y qué cosas de pronto hubieras pensado que hubieran hecho las cosas más fáciles? De pronto, haber sabido esto antes, haber estado en una charla así, o qué elementos piensas que se podrían fortalecer en el camino. Definitivamente haber estado en una charla como esta antes creo que es un plus muy grande que tienen. Aprovechen todas estas herramientas que nos han brindado el día de hoy, son muy valiosas. Definitivamente sí se puede y es un proceso muy enriquecedor, sí valió la pena el esfuerzo, el tiempo, la dedicación. Como les decía, creo que fue muy enriquecedor pues personalmente y creo que también pues profesionalmente, por lo que les mencionaba. De alguna forma logré entrelazar áreas que pueden parecer muy lejanas como la medicina y el arte, y esto me permitió ver cómo el arte tiene un poder enorme de fortalecer, de impactar directamente en la vida de las personas. Entonces para mí esto fue muy grato y pues es un tema que realmente me apasiona mucho, y esto fue algo que me motivó a seguir investigando y pues a sobrepasar esos obstáculos que me encontraba en el camino. Muchas gracias. Mauro, ya estando del otro lado, ya como internista y futuro cardiólogo, ¿qué puertas ha abierto para ti en la vida de la investigación? Bueno, sí, definitivamente esto es un gana y gana.
el esfuerzo que uno hace le sirve a uno, a su futuro, a sus proyectos, a la universidad y vuelve a ser un gane-gane. Entre mejor se posicione en la universidad, pues mejor le va a ir uno para el futuro. Yo empecé muy como en kinder, en conocimientos. Ha sido un proceso pues, que el doctor Muñoz ha estado viendo cómo crece uno y todo lo que uno hace sirve. Es decir, no hay nada para botar a la basura. Entonces, muchos de los proyectos que inicié se terminaron, otros no, porque así pues es la vida, uno tiene que intentar, porque si uno intenta 0 veces, pues 0 veces va a tener eso. Pero a medida que uno se adentra en la investigación y va viendo los resultados, pues es emocionante, es reconfortante, le sirve a uno como persona a generar como esa confianza en uno mismo, posicionarse dentro pues, de la investigación, dentro del profesionalismo y pues efectivamente a largo plazo todo pues, va viendo claramente a la hoja de vida, pero pues para los pacientes es cuando uno más ve esa retribución, especialmente por la investigación cualitativa, que uno ve muy de cerca esos resultados. Probablemente las revisiones de cortes, sistemáticas, los reportes de casos los verá uno un poco más adelante, pero la investigación cualitativa pues, particularmente es reconfortante. A futuro, pues nace del gusto, como muchos hemos dicho, y a futuro lo que se va a desempeñar uno, el fellow pues, que estoy buscando de cardiología, va a servir a largo plazo pues, en la opción de trabajo, de fellow, persona como futuro. Entonces, definitivamente vale la pena todo el esfuerzo que ustedes háganlo con gusto, porque les va a servir en un futuro. Y por último, antes de abrir un espacio para las preguntas del público, pues para que aprovechen también a nuestros ponentes acá, quería preguntarle a la doctora Liliana cómo ha sido la investigación diferencial a lo largo de todo el proceso, como residente, después como fellow, que finalmente fue la motivación para hacer epidemiología después también. Bueno, sí, eso ha sido un proceso. De hecho, yo decía, bueno, me siento afortunada de estar con ustedes y ver cómo la investigación ahora es mucho más asequible. A muchos no nos tocó así, sí, y más de pronto en los departamentos quirúrgicos, la epidemiología ha sido un poco más lejana que los clínicos. Eso digamos que ha sido una desventaja que último se ha vuelto una ventaja porque como que se reconoce una debilidad y empieza entonces a fortalecerse. Pero claro, el proceso ha sido completamente diferente de residente, luego de cirujana, luego de la maestría y último pues en el fellow de cirugía oncológica. Y uno ve de forma reconfortante que el proceso sí evoluciona, sí mejoras y realmente creces en esto de la investigación. No es una cosa estática, te da muchas herramientas y en la medida en que a ti te gusta, las adquieres más. Yo creo que eso es una clave, que te guste investigar. También es válido que a uno no le guste, pero uno debe reconocer eso, ¿sí? Porque una cosa es cumplir requisitos y otra cosa sí es investigar porque a uno le gusta. Creo que es más exitoso hacerlo así y estoy pues de acuerdo con lo que todos han dicho, que el gusto es principal. Y creo que el otro pilar que uno debe tener es dar la milla extra. Yo sé que ahora pues hay todos esos espacios, pero nunca van a ser suficientes. O sea, las horas, las tardes libres nunca son suficientes y uno tiene que estar mentalizado en que va a investigar en la casa, va a escribir en la casa, va a sacrificar algunos momentos, pero también después va a ver los frutos de eso y eso pues lo va a llenar de ganas de seguir y de pronto adquirir otras cosas. A mí personalmente me pasó que no sabía investigar, entonces hice una maestría, no sabía hacer un análisis de bioestadística y entonces me metí en computación estadística y aprendí a programar en R. Y nada, eso fue fácil, pero después de que uno aprende todos esos procesos y se llena más de herramientas, sí ve cómo hace una transformación que dura años. Y eso yo
En mi proceso no lo empecé a medicina general, como la mayoría, porque en ese momento no era tan fuerte. Lo empecé ya en la residencia y eso más o menos ha tardado unos 10 años. Entonces también hay que tener en cuenta que uno no va a adquirir todas las herramientas apenas empiece, pero que en un momento sí las va a adquirir. Entonces ahí va a saber todo el recorrido. Muchas gracias. Pues para mí es muy grato escuchar todas sus respuestas. Creo que cada uno ha tenido una gran carrera pues, en la investigación, a lo largo pues, de la residencia y de todos sus otros entrenamientos. Les agradezco otra vez por estar acá, por acompañarnos, por pues, darnos su tiempo. Sabemos que en la clínica a veces es escaso. Quería preguntarle al público si tiene alguna pregunta para nuestros expositores. Gracias. Doctora, primero que nada, muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias. Yo tengo dos preguntas muy puntuales para la doctora Mariana. La primera es, bueno, no todos estamos como tan familiarizados con la investigación cualitativa. Quería preguntarte como a qué retos te enfrentaste y pues a raíz de eso como qué tips o recomendaciones nos puedes dar a quienes estamos interesados en este tipo de investigación. Y la segunda pregunta es que nos comentabas que lograste unir dos áreas que parecen ser totalmente diferentes y seguramente al inicio te encontraste con preguntas como, bueno, pero qué tan interesante puede ser o qué tan impacto puede realmente tener y quería preguntarte cómo fue también ese proceso para ti y cómo pues lo lograste. Bueno, empezando un poco por la segunda pregunta, digamos que una pasión mía siempre ha sido el arte y cómo puede ser, digamos, de uso o de utilidad dentro de la medicina. Así que entré al área de la investigación cualitativa con ese interés en particular en mente, teniendo la oportunidad de compartir este gusto con mis tutoras, tanto temática como metodológica, y de entrar pues, en contacto con el personal de los museos del Banco de la República, con quien hicimos un trabajo multidisciplinario. Entonces, esto pues, fue algo, digamos, fundamental dentro del proceso para ir entendiendo qué era lo que queríamos hacer y pues ir, digamos, ya fijando en todo ese proceso una pregunta de investigación e ir entendiendo cómo íbamos a hacer este abordaje. Como les mencionaba, pues fue también como un primer encuentro, digamos, en primera persona con la investigación cualitativa, que fue muy gratificante, fue un reto muy grande, porque es algo muy diferente a lo que uno está acostumbrado. Acá no estamos tratando con números, con valores, sino con personas, con palabras, con cosas que de pronto están entre líneas, con sentimientos, con leer un poco de la otra persona. Entonces creo que, como les mencionaba, es fundamental ese proceso de guía y esa sería una de las recomendaciones que yo les daría: buscar un tutor que les ayude en esta área, sobre todo pues si es una primera vez, un primer encuentro con la investigación cualitativa. Es un área que tiene mucho para darnos y mucho para aprender, y tiene una ventaja muy grande, que es que hay muchas formas de hacer lo que uno quiere. Entonces hay que buscar el abordaje más pertinente para la respuesta que uno está buscando o para el área que uno quiere investigar, pero tenemos muchísimas herramientas, muchas personas pues también con experiencia en esta área, así que los invito a buscarla e investigar en la investigación cualitativa. Bueno, muchas gracias por compartirnos sus experiencias, son muy valiosas y evidentemente han sido ustedes muy exitosos en el proceso y pues por eso están allí sentados. Me gustaría saber, de pronto si se pudiera a cada uno de ustedes en aras del tiempo, algo cortico, dentro de su experiencia como investigadores, ¿qué error no volverían a cometer? ¿Sí? ¿Qué cosa que les haya pasado tal vez los marcó y definitivamente esto no lo vuelvo a hacer? Porque seguramente de esos errores ustedes aprendieron mucho y son tan exitosos como lo son en este momento. Y de esos errores pues podríamos evitar muchos otros entre nosotros. Bueno, eso tiene que ver con lo que dijo el doctor Felipe hace un rato, fue como leer bien. Yo ya había recogido todos mis datos, ya los habíamos analizado en bioestadística y no leímos bien una fórmula en la que se tenía que procesar los datos para obtener los resultados finales, y me tocó aplicar otra vez la fórmula corregida y correr otra base de datos y cambiar el análisis.
Eso pues definitivamente no lo volvería a hacer, volvería a leer bien todo. Sí. Dentro de mi experiencia, creo que el principal reto fue la captación y el reclutamiento de los pacientes. Así que lo que yo hice fue buscar como diferentes metodologías para lograr captar a los pacientes. El error fue al inicio creer que pues iba a ser sencillo, que iban a venir los pacientes interesados, pero realmente pues no fue así. Y creo que lo que hicimos, digamos, para corregirlo y lo que les recomendaría es siempre buscar diferentes estrategias para buscar o para captar a estos pacientes para lograr tener pues la muestra más amplia posible. Bueno, yo creo que uno de los errores más graves que puede cometer uno es no pedir ayuda. Es tan fácil, de verdad es tan fácil acercarse a alguien y decir no sé cómo hacer esto. Vamos, aquí hay varios niveles de formación en epidemiología, como les comenté, yo empecé más o menos en ceros. Y creo que ha sido muy enriquecedor todo este proceso. Claramente lo hice pidiendo ayuda, asistiendo a charlas, a cursos, a capacitaciones, y todo eso es ayuda. No solamente es acercarse a preguntarle al epidemiólogo, oye, ¿cómo se hace esto? Es ponerse en la dedicación y en la diligencia, de oye, si yo quiero hacer esto, entonces voy a ver cómo se hace, varias formas, acercándose a epidemiología, cursos online, cursos que ofrece la universidad. Entonces hablo y yo creo que pues la gran mayoría no serán epidemiólogos aquí en el auditorio, yo no soy, es pedir ayuda, porque no tenemos todo el conocimiento, pero hay personas y la institución, la universidad, sí nos da el espacio para que pidamos ayuda. De acuerdo pues con todo lo que han dicho, y pues personalmente para mí ser muy organizado, un error que tuve fue pues antes, digamos, que empezar todo este proceso, y cuando empecé residencia con otro proyecto de grado, digamos que la parte del desorden y de no tener como una estructura clara, y algo muy importante que a veces a uno le aparece es tener un buen protocolo, porque como me enseñó mi mentor el doctor Muñoz, si uno tiene un buen protocolo uno ya sabe pues la guía de ruta para hacer un estudio. Y me pasaba mucho que con los proyectos anteriores yo no tenía como esa estructura, ese protocolo, y cuando yo me ponía ya a recoger datos y analizar datos, pues no, en un desorden, no sabía qué estaba haciendo. Entonces creo que sí es muy importante ser organizado. Ese es un error que creo que todos hemos cometido en el proceso de formación y de investigación. Entonces ese sería como mi consejo: no cometan errores, sean muy organizados, asesórense bien, tengan un muy buen protocolo, que tengan claro cuál es esa hoja de ruta, porque con eso pues ya todo será mucho más fácil. Bueno, en mi caso, lo que no volvería a hacer es hacer investigación sin tener la claridad de que es algo que me gusta, que me apasiona y que realmente pues quiero seguir ese camino por allí. Hacer investigación por obligación y hacer investigación en cosas que a uno no le apasionan termina siendo algo muy frustrante, termina siendo algo muy complicado. Yo cumplo ya 20 años de trabajar en investigación y durante estos 20 años he pasado por todos esos errores que hemos mencionado y no he hecho la mayoría de los tips, que después de 20 años puedo decirles que los sigo en ocasiones cometiendo esos errores, pero lo que aprendí en este tiempo es hacer investigación en lo que me apasiona. Entonces esa sería, digamos, como mi recomendación, y no buscar hacer cosas como por cumplir exclusivamente. No volvería a tener afán. El afán es multinivel, ¿no? Entonces uno quiere sacar las cosas rápido y a veces el tiempo, cada cosa tiene su tiempo. Y otra cosa que es multinivel con el tema del afán y que me enseñó la doctora Cuevas, que está aquí al lado, es que muchas veces la P no es tan interesante. ¿Sí? Porque entonces a veces uno dice como, pero yo hice todo esto, sáquenle una P, hágale algo ahí como para que uno quede bien. ¿Sí? Porque uno a nivel nacional me dice, pero esto es estadísticamente significativo y ya uno queda bien, uno sale sintiéndose bien con su P. Pero la investigación no es solo eso,
y a veces es valioso mostrar cosas que no tienen una capacidad analítica suficiente como para sacar una paper, pero que sí te dicen mucho. Y eso no lo aprendí, eso no es una lección que aprendí de haber estudiado investigación, de haber hecho, sino lo aprendí hace un año en una llamada en la Cuevas, que fueron estas palabras. Entonces yo creo que eso y tener un tipo de mentores así, que se tomen la dedicación de llamarlo a uno y decirle, oiga, está muy bueno, pero tal vez quítele eso porque ¿para qué? Entonces creo que el afán multinivel creo que es algo que no volveré a hacer. Bueno, yo creo que puntualmente es un tip que no volvería a hacer y es no hagan estudios multicéntricos como un trabajo que vaya a ser como su requisito de grado. Yo hice eso para mi maestría de biología y de verdad que lo sufrí mucho porque como es un requisito, uno realmente tiene que hacerlo en una franja de tiempo y el estudio multicéntrico tiene una cosa y es que no depende todo de uno, sino depende de las cosas que hagan en esos centros con los investigadores con los cuales uno trabaja. Entonces cuando uno no hace todo el trabajo y tiene que estar detrás de alguien, los datos, haga esto, eso puede ser una mala idea para los trabajos con requisitos. No es que no lo hagan como investigadores, sino como requisitos, tal vez no es una buena opción por los tiempos, eso no lo volvería a hacer. Lo logré, pero así bueno. Y puntualmente también les diría que no procrastinen. Estoy de acuerdo que no hay que tener afán, pero es diferente a no procrastinar, porque a veces es como, no, pero esos táticos yo los recojo en una semana y eso yo digo alcanzo, y no es verdad. Entonces terminan recogiendo datos súper rápido, la mayoría retrospectivos con un montón de errores que agrandan más el sesgo de información de esos datos que ya vienen retrospectivos. Entonces, no procrastinen. Si tienen un calendario de actividades, traten de cumplirlo porque les va a ir mejor. Y estoy muy de acuerdo con el protocolo. Yo también cometí ese error. A veces uno, desde la pregunta de investigación, no tiene como que de pronto eso tan claro, y ese es el pilar, ¿no? Y después de la pregunta de investigación, una buena pregunta de investigación y un buen protocolo va a ser la ruta de su viaje de investigación y usted no va a tener ningún problema si su marco teórico quedó bien hecho, se va a hacer la discusión. Si usted planteó bien cómo va a hacer estadísticamente su análisis, no va a tener dificultades porque usted desde antes lo entendió y como lo entendió, generalmente no se le va a escapar una variable porque eso es un tema muy difícil. Si uno se le perdió una variable y tiene que volver a recolectar todo, pues perdió bastante tiempo. Entonces, un buen protocolo, estoy de acuerdo que es clave en el proceso de investigación, más del punto que ya les dije. Muchas gracias a todos. Creo que por cuestiones de tiempo esa era la última pregunta. En la tarde tenemos nuestro encuentro de todos los pósters, podrán ir a verlos para que vean pues, esto que hemos hablado ya tangible y hecho realidad. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente, muchas gracias a todos los por sus valiosos consejos y experiencias que creo que son muy útiles para todos los que nos gusta la investigación y los que queremos